Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del quinto Congreso contra la pobreza y la exclusión social que celebra EAPN. Muchas gracias también a la Fundación ONCE por acoger esta segunda jornada. Ya en la de ayer hubo intervenciones muy interesantes y yo creo que la de hoy también promete. Como todos sabemos los que estamos aquí, la pobreza, la exclusión y la desigualdad en Europa constituyen uno de los grandes problemas del momento, problemas crecientes que no terminan de resolverse por mucho que vayan creciendo los datos macroeconómicos. Tiene que ver con la organización social, con la organización económica, con la organización política. Todos tenéis los datos en la cabeza, pero a modo de introducción me gustaría recordar que de acuerdo con los índices, estamos hablando de que más o menos 1 de cada 5 europeos está en riesgo de pobreza, 1 de cada 4 españoles también lo está. Todos sabemos que apenas a 15 kilómetros tenemos la Cañada Real Galiana, donde por tercer año consecutivo hay niños que han pasado el invierno sin luz. Y sabemos que muchas de las cosas que ocurren simplemente tienen que ver con decisiones políticas que pueden suponer un cambio radical en la vida de las personas. Precisamente el 9 de junio tenemos elecciones europeas y es un marco en el que también el marco comunitario en el que también tiene incidencia en el día a día de los países y puede ayudar o puede contribuir a que las desigualdades se amplíen o las desigualdades se reduzcan. Para eso tenemos aquí, en este diálogo introductorio, sobre compromisos en la protección de los derechos sociales en el nuevo marco comunitario, entre la utopía y la realidad, es como se llama esta conversación. Tenemos a Susana del Río Villar, que es doctora en Ciencias Políticas, directora del ciclo Conversaciones SUE, Retos para la nueva legislatura europea 24-29, que es la que arranca este mismo año, en unas semanas, y es consejera académica de FIDE. También contamos con Karelien van der Hoven, vicepresidenta de APN Europa. La idea es que ellas hagan una breve introducción, un breve comentario sobre este marco de debate, que luego podamos tener una conversación y también que los que estáis aquí podéis participar en ella. Entonces, por favor, Susana, si puedes ser la primera. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Estoy encantada de estar aquí en compañía de Caroline, un honor. Y muchísimas gracias, por supuesto, EAPN España, EAPN Europa, a Carlos Usías, a Marcelo Ronchi, a Javier Ormazábal por la invitación y, por supuesto, a todo el equipo. Yo, antes de comenzar, decir que mi tesis doctoral sobre participación de la sociedad civil en la construcción europea desde la CIC 96 hasta el proyecto de Constitución Europea, analicé las contribuciones de organizaciones, de redes, de plataformas de la sociedad civil europea. Y EAPN, en todo el trabajo de 5 años de elaboración de mi tesis, entre 1998 y el año 2002, estuvo siempre en un lugar prioritario. Porque yo creo firmemente que la erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión social es una misión que debe ser permanente, continua, forjadora de consensos, transversal, supranacional y que debe estar entre las prioridades, como digo, continuas, permanentes de todos los Estados miembros de la UE, de sus gobiernos, sean del color que sean, y también, por supuesto, de las instituciones europeas. A mí me gustaría, en esta primera intervención, destacar que ante los retos que tenemos, ante la legislatura europea que estrenamos, realmente hay dos ejes importantes que se van conjugando permanentemente, que son, por supuesto, lo que son las políticas concretas, como decía Schuman, ¿no? Las políticas concretas basadas en una solidaridad de hecho. La Unión Europea es solidaridad compartida, la Unión Europea es responsabilidad compartida, es sostenibilidad en todo, en el desarrollo sostenible, en el marco del medioambiental, pero también la sostenibilidad institucional vertebradora también de todos los ejes y, como he dicho, por supuesto, de cómo combatir
de esta gran misión, la pobreza en nuestro tiempo. La gran vergüenza del siglo XXI es la pobreza, el hambre, y hay que priorizar, como digo, esta gran misión. ¿Qué tenemos? Tenemos, por una parte, las políticas concretas. Por ejemplo, quiero destacar ahora dos, pues el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización de 2021 me parece muy, muy importante, y más en el tiempo que vivimos, en el despertar geopolítico de la Unión Europea, en una Unión Europea que está manteniendo ahora su dirección y su objetivo a una autonomía estratégica abierta que le permita no solo desde los ámbitos de seguridad y defensa, sino a otros muchos sectores, seguir avanzando y seguir posicionándose en el marco global, fundamentalmente en relación a valores, fundamentalmente enraizada permanentemente a su carta, a nuestra Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculada jurídicamente a nuestro Tratado de Lisboa, nuestro tratado en vigor. Ahí también tenemos un gran faro en relación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con los enunciados de dignidad, libertad, igualdad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Y luego tenemos, por ejemplo, también por destacar uno más reciente, lo que ha sido la iniciativa del Parlamento Europeo en relación al tema laboral, al tema de los trabajadores en plataformas digitales, para que estos trabajadores no sean considerados autónomos, si no lo son, sino que se pueda realmente vertebrar una transición ecológica y digital. Ese es un gran reto, en mi opinión, para la sociedad del siglo XXI, para la sociedad global, para la geoestrategia de nuestro tiempo, para la geopolítica de nuestro tiempo, conjugar, sincronizar la doble transición ecológica y digital, sin dejar a nadie atrás, hacer posible que vertebremos como sociedad europea, como sociedad también mundial, vertebremos esa doble transición ecológica y digital. Tuvimos con los fondos de recuperación europeos y sus vectores Pacto Verde Europeo y Digitalización ese primer impulso, muy, muy importante, una vacunación coordinada europea, unos fondos de recuperación europeos, dos ejes muy tangibles: vacunación, salvar vidas, Next Generation EU, fondos de recuperación europeos para la supervivencia de empresas, pero realmente tenemos que todo el tiempo mirar a la erradicación de la pobreza y a todos los, como he dicho, los enunciados, los valores de la Unión Europea. Yo creo que aquí tendremos tiempo luego de hablar de cómo hacer oír la voz siempre. Yo he estudiado en mi tesis doctoral, en mis libros, siempre cómo es el proceso de participación, con procesos más institucionalizados, desde la Declaración de Laeken, el proyecto Ágora, las consultas europeas Haz oír tu voz a la ciudadanía impulsadas por la Comisión Europea, lo que ha sido la Conferencia sobre el Futuro de Europa, pero sobre todo las dos convenciones europeas, la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, porque el modelo de la Convención es el modelo de peso político que permite, por ejemplo, una reforma de los tratados en temas de altura, en temas realmente que tengan prioridad en nuestro tiempo para la agilización de la política, para el método de toma de decisión de la Unión Europea y para pasar, por ejemplo, de la unanimidad a la mayoría cualificada en los consejos europeos y que realmente la Unión Europea pueda vertebrar, como digo, políticas sociales, políticas coherentes con aspectos humanitarios tan importantes, una asignatura pendiente tan relevante como es, por ejemplo, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, recientemente aprobado, con sus luces, con sus medias luces, pero hay que seguir adelante y nunca hay que olvidar que estamos en una sociedad, que somos ciudadanos europeos y que la Unión Europea está anclada, tiene sus raíces, como he dicho antes, en los valores. La pobreza es, como digo, nuestra gran misión. Pues muchas gracias, Susana, ¿no? La gran vergüenza del siglo XXI es la pobreza y el hambre. Es un gran titular. Yo soy periodista, me dedico siempre a buscar ahí. Quería aprovechar también para comentar la ausencia de Paula Fernández-Wulf, la directora general de Agenda 2030, que está enferma y no ha podido acompañarnos hoy. La Agenda 2030 es otra de las grandes herramientas
que dotada de capacidades y de recursos puede suponer un cambio para reducir esa pobreza. Doy la palabra a Caroline von der Hoeven, vicepresidenta de APN Europa, por favor. Yeah, thank you very much. I'm talking in English, and there is also a bit of a delay with the translation, so you have to be a bit patient with me before I reply. Thank you as well very much to the colleagues of EAP in Spain for the invitation. It's an honor to be here on the panel with both of you and to be in presence with participants. Maybe I can start with a very short introduction of the Belgium Anti-Poverty Network. We, as the Spanish Anti-Poverty Network, we're part of EAP and Europe. We share the same values, and also our aim is to combat poverty, specifically in Belgium, but also linking it to the EU institutions and EU policies. And for us specifically, we focus on strategic causes of poverty. We think that within the system, within policies, there are gaps, there are barriers which need to be tackled in order for people to be able to participate in society and to be lifted out of poverty. And we always start from the voices of people experiencing poverty themselves. So for us, this is very important, that when we go to the government or when we go to the administrations or other stakeholders, it always starts from what we have learned from the experiences of people experiencing poverty, and ideally we do it together with them. To start with, I would like to focus on what happened during the Belgian presidency, because at the moment, Belgium has the presidency of the European Union, and actually was in a trio with Spain, who had the presidency before us, and also with Hungary, who will proceed. And as the European elections, which will happen very soon, in a few weeks, they take place during the Belgian presidency, this has been a focus of the presidency. It has been on what will be the agenda of the next EU institutions, the European Commission, the European Parliament, and of course the councils that will follow. With regard to the social field, there is already a clear framework at the moment. It's the European Pillar of Social Rights. It has a clear social objective, namely to lift 15 million people out of poverty by 2030. And the Belgian presidency has worked around this framework. They have reaffirmed it. This happened within an interinstitutional declaration, which is called the Declaration of La Hulpe. So it has been steered by the Belgian presidency, but actually has been signed by the Council of the European Union, which means by the European member states, so also by Spain. It has been signed by the European Commission and also by the European Parliament, the social partners, and for us, very importantly, also by the social platform as a representative of civil society. And this is a big step when we look at the declaration which established the European Pillar of Social Rights. There it was just with the social partners, but now also civil society has its rights on its own and has been recognized as a partner within this framework. What we appreciate within this declaration of La Hulpe is that it sets the framework or the beginning of a framework for what the social agenda should look like after the elections. So it reaffirms the pillar as the general framework, the social objective of lifting 15 million people out of poverty. And it also clearly states that we have to have a new action plan to implement this European pillar of social rights. So we shouldn't just have a big framework, but we should also have concrete actions that put this framework into reality. Within Belgium, we have worked around the 4 priorities that have been put forward, the 4 social priorities that have been put forward by the Belgian presidency, namely minimum income, homelessness, digitalization, and as well the child guarantee.
So the child guarantee is the framework at the European level to combat child poverty and family poverty. We have worked around this with people experiencing poverty, and actually we will do the same at the European level within the framework of EEPN, because just after the elections on 14th and 15th of June, there will be a very important European meeting, namely the European Meeting of People Experiencing Poverty. It is supported by the European Commission. So it's not only an initiative of EEPN Europe, it's also an initiative of the European Commission. And the Belgian presidency, as for them, it was also a priority to include people experiencing poverty and to give them a place within the Belgian presidency. They decided also to support it. So it's an official Belgian presidency event, and it will also be attended by the two social Belgian ministers, Minister Van den Broeke and Minister Lallieu. And what will happen during this meeting is that people experiencing poverty from across Europe, so from Spain, Belgium, but also from the other European countries where EEPN is present, they will come together and discuss proposals around these four priority topics. And they will give content to what should be in this action plan. And so the frame has been put by this declaration of La Hulpe, but now we also need to have content, we need to have proposals, we need to have clear recommendations, and this will happen during this meeting of people experiencing poverty on 14th and 15th of June. And maybe to close with my first intervention is what is really important for us for the future social agenda is that it's being put at the same level as all of the other agendas that are being steered by the European Union. And many have already been mentioned before on digitalization, on the green transition. We know that these policies, strategies are very important, that they try to tackle main challenges in society. We also know that that the digitalization, that the climate change, the transition, that they will have an enormous impact on all of our lives, but will be particularly hard for people experiencing poverty, and that they risk to create an additional barrier and to even create a wider gap and leave people in poverty even more behind. So this shouldn't happen, and therefore it's very important that the social agenda is being put at the same level, is getting the same weight as these other policies that are being dealt with by the European Union. Muchas gracias, Caroline. Un montón de elementos interesantes. Es verdad que la declaración de ULPA, que es una declaración sobre social para elevar lo que tú decías, el pilar social de la Unión Europea al mismo nivel que el resto de políticas. Pero claro, Susana también comentaba, claro, son acciones concretas que se pueden desarrollar en el ámbito europeo para reducir la pobreza. Pues la decisión sobre las plataformas, sobre los riders, que se está convirtiendo en ley europea. Los salarios mínimos que comentaba Caroline, es verdad que son recomendaciones, pero no todos. Digamos que el marco europeo no puede obligar a que todos los países tengan salarios mínimos, pero sí puede atajar otras cosas, como decíamos, que son ayudas concretas o que son los fondos de recuperación, que son en que se aplican con los hitos que tienen en cada país, las garantías familiares, etc. A mí lo que me gustaría hablar con vosotras es, efectivamente, las cosas urgentes que se pueden ir haciendo, concretas y que están pendientes desde el ámbito europeo, ¿no? ¿Cómo se puede aterrizar esa Agenda 2030? ¿Cómo se puede aterrizar esto que estamos hablando de
de equiparar el pilar social con otras prioridades, como la transición digital, la transición verde, que también tiene mucho que ver con el empobrecimiento. El cambio climático genera pobreza, también genera migraciones de víctimas del cambio climático. Entonces, te cedo la palabra, Susana. Gracias, Andrés. Bueno, enlazando con la intervención de Caroline, para que la agenda social, ¿no?, el pilar social europeo, todo lo que tiene que ver con hacer oír la voz de todo el pilar social europeo, pero también que esté al mismo nivel en la agenda política, al mismo nivel en todo lo que tiene que ver con el método de toma de decisión de la Unión Europea. Por ejemplo, antes he resaltado el nuevo plan, ¿no?, que ha puesto sobre la mesa el Parlamento Europeo en relación a las plataformas digitales, en relación a por qué los trabajadores que desde el COVID-19, ¿no?, y el trabajo online se ha incrementado, cómo a lo mejor se ha equiparado a trabajadores que no son autónomos, se les está equiparando como autónomos a nivel Unión Europea porque están trabajando online. Esto es muy importante porque nos hace ver cómo el parámetro, el vector de la digitalización requiere ir mucho más allá. Tenemos la primera normativa europea, la ha aprobado estos días el Consejo Europeo, ya estaba aprobada por el Parlamento Europeo y la Comisión, sobre inteligencia artificial. La nueva normativa europea que realmente ponga ética en relación al vértigo, ¿no?, que podemos tener con todo lo que es la robótica, con todo lo que surge de temas como el metaverso, la inteligencia artificial aplicada a temas como la medicina, la cirugía, implementada para hacer una sociedad más justa, no una sociedad con una brecha digital que también empobrezca a personas que viven en lugares en los que seguramente no hay una estructura que permita esa gran digitalización o ese movimiento de datos. Por cierto, la digitalización y el transporte, la transmisión de datos desde una máquina hasta otra máquina también deja una huella ecológica importante. Esto también hay que verlo. Ha comentado Andrés, ¿no?, todo lo que es el empobrecimiento que también puede estar detrás de esa transición ecológica. Tenemos que ir a ella, tenemos que combatir el cambio climático, pero debemos acompasar los tiempos. Yo esto lo he comentado en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, con eurodiputados, por ejemplo, de distintos colores políticos, grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque estamos viendo, lo hemos visto con las protestas de los agricultores españoles, europeos, que el modelo regulatorio europeo no debe perder un ápice de su sello regulatorio vertebrador de valores, vertebrador y dando luz a lo que son los derechos, Europa con derechos, lo que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y al mismo tiempo tiene que ir acompañando a los tiempos, ¿no? Pero a lo mejor en un momento dado el modelo regulatorio no es tan fácil para que las empresas realmente se suban al barco de los datos, de los números, de los tiempos, y lo estamos viendo sobre la marcha. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los agricultores, cuando protestan porque no es tan fácil realmente unirse, ensamblarse a esa conjugación de datos, de números, de normas, la Unión Europea tiene que ser capaz de agilizar esa implementación de todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y digital. ¿Y cómo hacerlo? Pues a mí se me ocurre que, además de, por ejemplo, estaba comentando bajo presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, estaba comentando Caroline, reuniones tan importantes, ¿no?, y más que reuniones en las que escuchen ministros, en las que escuchen representantes gubernamentales de los Estados miembros a redes como EAPN, pero yo creo que tenemos que ir hacia una tercera Convención Europea.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa, y esto hay que diferenciarlo mucho, la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha servido para, en ese gran debate de gran envergadura europea, con sus más y con sus menos, porque a mí la plataforma digital no acababa de gustarme, con sus más y sus menos, dar voz, ¿no?, a cuáles son las preocupaciones, reivindicaciones de los ciudadanos. Pero una convención europea, como he dicho en mi intervención inicial, sí permite un cambio en los tratados, sí permite realmente reformas como el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, sí permite que sea vinculante lo que se decida en ella, ¿no?, como sucedió con la Carta de Derechos Fundamentales o el proyecto de Constitución Europea, que aunque por los noes de Francia y Países Bajos no salió adelante, nuestro Tratado de Lisboa tiene en un tanto por ciento muy elevado volcado en nuestra esencia constitucional, ¿no?, y el proyecto de Tratado Constitucional. Entonces yo creo que no ahora, estamos con temas muy urgentes, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, transición ecológica y digital, elecciones europeas, pero la legislatura europea que vamos a estrenar y tiene que tener muy presente como tendencia, a mí me gusta que haya tendencia, que luego pueda realmente fraguarse y hacerse realidad, así lo dice nuestra mesa redonda, ¿no?, de la utopía a la realidad. Y lo que tiene que ir es hacia una convención europea en la que se permita que esa agenda europea en relación al pilar social, en relación a la erradicación de la pobreza, como gran misión del siglo XXI mundial y, por supuesto, de la UE, pueda vertebrarse y pueda aterrizar al mismo nivel, como también comentaba Caroline, al mismo nivel que otras políticas de la Unión Europea. Eso es gran política. Gracias. A ver, en relación a esto que estamos comentando, la pobreza y la desigualdad, estamos hablando de participación de la gente en las políticas locales, nacionales e incluso europeas a través de la Conferencia de Europa, pero también de una convención. Sin embargo, lo que sí que estamos viendo, o en paralelo a esta reflexión, es que la pobreza y la desigualdad genera dificultades para la participación en política. Es decir, la democracia también se ve erosionada en la medida en que la pobreza y la desigualdad genera dificultades para participar políticamente de las personas en situación de pobreza, y también porque digamos que el otro lado de la pirámide también hace suyas las instituciones políticas. Quiero decir, cómo, no sé si es una reflexión ahora que estamos a punto de celebrar elecciones europeas, cómo afecta en la participación política o de qué manera las personas en situación de pobreza están separadas, desvinculadas, alejadas de las decisiones políticas y de la participación en política. Yeah, indeed, participation is very important to make sure that people experiencing poverty can be part of the political debate, can be part of political decision-making processes, and particularly as well at times like these, when there are elections, it's very important that they also get their space. I think, as you said, when people live in poverty or are socially excluded, it makes it for them much more difficult to be included in policy processes. So what is very important for us here is that policy-making processes are designed in a way that allow for participation of people experiencing poverty, that there is value given to people experiencing poverty as experts. They're experts by experience, and this expertise should be valued in the same way as the expertise of, for instance, scientists are being valued within policy processes. What is also important within the design of participation of people experiencing poverty is that the participation process is not an afterthought, that there is already decisions being taken on the topics, that there are already processes in place, and that then at the last minute people in poverty are being included. It doesn't
work like that, because then you can give some suggestions to make it a bit better, but it's not a real participation process. When policies are designed or are evaluated, the participation should happen from the beginning, and people in poverty should be given the opportunity to make a real impact, to be included within the setting of the agenda, and there should also be sufficient time for organizations like the organizations of EEPN to take care of this process. Because people, they live in very, very vulnerable situations, and for them it's not possible if you say, okay, next week at that time you need to come and you have an appointment. No, it's a process. You need to take into account the vulnerabilities, and it takes time. And this is also very important, that sufficient time is given to the people to be included within the process. And I also want to emphasize the word of process, because it's not a one-off act. It should be a process where, when the policy is designed, that people are included, but then as well within the monitoring, the evaluation, with the implementation, people should be continued to be included. And this is also what we want to do with this European meeting of people experiencing poverty, that they can have, it's not a one-off meeting, people come together in Europe and they talk to each other, and their policymakers from the EU level, they discuss, and then everyone goes home and nothing changes. No, we don't want this. We want people experiencing poverty to have an actual place within the process, that they can give their opinion, their proposals, their recommendations on the declaration of La Hulpe, on the future social agenda, and that then it's a process where they're being continued to be involved. And here we see an important role for EEPN Europe when they go to talk to people, members of the European Parliament, of people from the Commission, that they involve the members, that they do it based on the proposals of people experiencing poverty. So here, through the organizations of EEPN, this could be ensured. Andrés, ¿me permites? Me parece, vamos, importantísimo lo que acaba de comentar Caroline, porque es tocar tierra firme, es escuchar directamente a las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y aquí yo recuerdo en el primer Ágora del Parlamento Europeo, bueno, fui la relatora del primer Ágora, y recuerdo que allí en Bruselas, entre los grupos de trabajo, uno era herramientas, otro derechos, otro deberes y otro horizontes. Recuerdo que sí, que estaba EAPN, por supuesto, y se invitó a personas bueno, para que hablasen directamente, ¿no? Y fue una experiencia, a ver, que nos zarandeó a todos, ¿no? Entonces, yo creo que además aquí en la gobernanza multinivel europea también se trata de eso. Tenemos una gobernanza multinivel, ahora que la palabra gobernanza parece que está de moda, pero es que la Unión Europea es gobernanza multinivel, y desde el Libro Blanco de la Comisión Europea del año 2006, ahí está, ahí está definida, ¿no? Y tiene ese ejercicio. Y yo creo que además de todos los procesos de escucha, de por supuesto lo que ha dicho tan relevante, porque es así, Caroline, de tomar tierra firme, de escuchar directamente, yo creo que también es muy importante, por ejemplo, ahora en la campaña para las elecciones europeas, todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios deberían tener dentro de su programa, dentro de sus discursos, en sus mítines, el tema central, el tema de la misión de todos de combatir la pobreza, porque es un tema transversal, es un asunto humanitario, es un tema que es de todos, ¿no? Y de la propia Unión Europea con sus valores. Y me parece muy importante que en la campaña, como digo, que van a empezar el día 24, este viernes, aquí en España, los distintos partidos, para los distintos grupos parlamentarios europeos, pues esté ahí, porque esa será también la manera de elevar
de elevar a la agenda europea y a las políticas europeas lo que es la política concreta de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hablando de lo que estás comentando, del multinivel de la gobernanza europea, que al final son tres patas, ¿no? Es el Consejo con los gobiernos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Tenemos un Consejo que tiene una composición de 27 gobiernos que ha ido girando hacia los gobiernos conservadores, han ido ganando posiciones gobiernos conservadores, lo cual se traducirá, porque cada gobierno nombra un comisario, en que la comisión saliente a partir del 1 de diciembre es cuando arrancará, será más conservadora que la actual, porque ahora hay más gobiernos conservadores de los que había en 2019, y fruto de que hay gobiernos conservadores, lo previsible es que el Parlamento Europeo también tenga un crecimiento de partidos de extrema derecha, como hemos visto en los países nórdicos, en Holanda, etcétera, etcétera, en Italia. ¿Os preocupa que este escenario que estoy dibujando suponga un freno para la agenda que nos ocupan en esta mesa? Yeah, for you too both. So. Yeah, I think indeed it is expected after the European elections, as you mentioned, that there will be a move to the right and even extreme right, and that this will also have an impact on the institutions, on the Commission, on the European Parliament. In Belgium, we also have national elections, so well, it will take some time probably for a government to be formed. Like always. Yeah. So, there are also changes within the council with national elections that are also happening. And indeed, there is a big risk that the social agenda will not get the position that it deserves. But at the same time, our societies within the European Union, within European countries, we're faced with many challenges, as we already mentioned before. And I think we're at the crossroads, or we make sure that everyone is included, and that these challenges like green transition, digitalization, health issues, as we also experienced with COVID, there are many things. I think it is the task of the future leaders, whether they're more conservative or not, to make sure that our societies are being guided within the right direction. And this can't be done if the most vulnerable are not included, if groups of people experiencing poverty are not included. So I think there is a moral obligation, and you also mentioned many times the importance of values. The European Union is based on treaties, on values, on democratic principles, and those should be respected by all leaders. Sí, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Caroline y con la gran tarea, ¿no? La gran tarea que está enlazada permanentemente a conseguir también objetivos transversales para toda la Unión Europea. Entonces, en relación a esta gran tarea, a la tarea que comentaba Caroline, y enlazando con tu pregunta, con la cuestión que nos planteas, Andrés, a mí me parece que cualquier extremismo de cualquier tipo o cualquier populismo de cualquier tipo fractura la Unión Europea. Y al fracturar la Unión Europea y no ir a favor de la Unión Europea y de las políticas de la Unión Europea y de la esencia misma de la Unión Europea, valores que hagan luego posible políticas concretas, tangibles, ¿qué es lo que sucede? Que desde el momento en el que populismos de todo tipo o extremismos de todo tipo quieren fracturar desde dentro la propia Unión Europea, ya no se atreven a pedir el voto anti-europeo o a no pedir el voto, pero sí que
se permiten, como digo, fragmentar y erosionar desde dentro la UE. Entonces, yo confío en que las grandes alianzas entre los diferentes grupos parlamentarios mayoritarios, el Grupo Popular Europeo, el Grupo de los Progresistas europeos y socialistas, los liberales, los verdes, Renew, liberales, que realmente alcen, ¿no?, el europeísmo y que sigan haciendo política de búsqueda del consenso a través del debate, porque eso es la Unión Europea. Y la gobernanza multinivel, además de lo que son pues el ejercicio, ¿no?, de cada institución europea, Consejo Europeo, Comisión Europea, Parlamento Europeo, la gobernanza multinivel también son los ciudadanos europeos y los círculos concéntricos de toma de decisión desde lo local a lo autonómico aquí en España o regional, a lo nacional, lo europeo, y ahora estamos también completamente, como decía antes, despertando, ¿no?, la Unión Europea, nuestro despertar geopolítico. Hay una cosa que también ha comentado Caroline: cuando la Unión Europea ha tenido que coordinar una campaña de vacunación europea para salvar vidas, cuando la Unión Europea ha tenido que, por primera vez, esto es un hito, desplegar una deuda mancomunada europea conjunta a los fondos de recuperación europeos Next Generation EU. Otra cosa es cómo se invierten y dónde, y el seguimiento en cada Estado miembro. Eso ya es responsabilidad de cada Estado miembro, pero la Unión Europea ha hecho su trabajo y, aun no teniendo la competencia de sanidad, ha desplegado un plan coordinado de vacunación. ¿Por qué digo esto? Porque los grandes retos transversales, como la lucha contra la pobreza, tienen que estar en el programa, como he comentado antes, de cada partido político, tienen que verse y escucharse en cada campaña, en cada programa, en el comienzo de la campaña, y luego a nivel europeo, incluso lo diría así, los partidos extremistas y los partidos populistas, ya sean del signo que sean, deberían también luchar contra la pobreza siempre y la exclusión social, porque realmente este es, ya vamos a decirlo así, una misión humanitaria de nuestro tiempo, y, como he dicho que te ha gustado el titular, la gran vergüenza del siglo XXI es la pobreza y el hambre. Es que es muy interesante esto que estáis diciendo, porque al final esta experiencia de esta legislatura nos ha demostrado, bueno, que además de estas tres instituciones que hemos mencionado tanto, bueno, la Comisión Europea tiene entre sus funciones ser la guardiana de los tratados, pero al final el que hace que se cumplan, en último término, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y claro, lo bueno de que sea tan difícil retocar los tratados, que requieren efectivamente una convención, es que permanecen. Y claro, es una norma de obligado cumplimiento para los 27. Entonces sí que al final es verdad que esa arquitectura institucional, que a veces, como comentaba antes también Susana, no siempre acompaña los tiempos, sí que puede ser una salvaguarda en momentos de incertidumbre. Y por otro lado también permite la audacia, como efectivamente pasó con el COVID, que se hicieron dos cosas que nunca se habían hecho antes, como comentabais, ¿no? La deuda mancomunada y la coordinación para comprar entre todos vacunas, y que una persona, pues un jubilado de España o una jubilada de España se vacunara al mismo tiempo que una jubilada de Alemania, que si hubiera sido seguramente cada uno por su cuenta no habría ocurrido. Entonces, bueno, esas reflexiones sí me parece interesante, ¿no? El hecho de que hay un corpus, una arquitectura que permite reivindicar unos valores y que se cumplan, y por otro lado también la capacidad para en la necesidad poder correr. ¿Qué Unión Europea vislumbráis cuando acabe, cuando estemos tal como hoy dentro de 5 años? Es muy difícil saberlo, porque hace 5 años ni teníamos la guerra de Ucrania, ni teníamos la guerra de Gaza, ni teníamos la pandemia. O sea, pero bueno, ¿creéis que se pueden avanzar? ¿Que puede ser una legislatura tan fructífera como la que estamos terminando?
Should I start? Well, it's not an easy question, indeed. But I do think with the work that has been put in place on social Europe, with the European Pillar of Social Rights, now with the Declaration of La Hulpe, also with other European initiatives like the European Recommendation on Minimum Income, this is on social benefits. There have been clear guidelines, and there is also an expectation now towards European member states to implement this recommendation, to make sure that everyone has a decent income that is accessible and an income that is above the European poverty threshold. To name one example, there is also the Child Guarantee, as already mentioned before, initiatives around digitalization, which are also social partnerships being set up with civil society. So there are already processes in place that will continue. Of course, we want those processes to be more ambitious, or as ambitious as possible, to respect rights of people, to ensure dialogue. And this was also something that you mentioned, which I think is very important. Because, for instance, in relation to the digitalization, if I can talk about my own country, we see that there is, we have in the government someone responsible for digitalization. We also have a minister responsible for the reduction of poverty. And within this competence of poverty reduction, digitalization is being treated as a topic, but there is not a lot of coordination ongoing between the digitalization, which is coming from the EU, and then the social issues. And what we see, for instance, with the work being done on digitalization, there are conversations ongoing with the big giants like Microsoft, with Google, but the whole debate with citizens is completely missing. And now I'm talking about citizens in general and not even the most vulnerable. And for us, it is very important that those two are being combined also at the European level. And you have this agenda, digital agenda, where a lot of money is going. It also starts from the principle that digitalization is a good thing, which is actually not the case. Digitalization, there is research on that it can have negative ecological consequences, also negative social consequences. So we also need qualitative indicators. We need to have the involvement of citizens, and particularly the most vulnerable, people in poverty, elderly, and so on. So there is a need for more cooperation, but at least there are already some processes in place. And even though it's not going very fast, the processes will still continue, even when we will have institutions that are more oriented to the right or the far right, but they might have less ambition or not as much as ambition as we would hope for. Sí, una reflexión y luego les preguntamos a ver si alguien quiere participar. Yo creo que estamos entrenados. A ver, yo creo que esta legislatura ha entrenado a la Unión Europea, que cuando la Unión Europea se puso ante su propio espejo para ver qué podía hacer respecto a la llegada del tsunami del COVID-19, y cuando estábamos todos, que si nos llegan a decir que es una película de estas de ciencia ficción americanas, no nos lo habríamos creído, todos confinados, las calles, las plazas, todo paralizado. Yo creo que la Unión Europea ha sido capaz, en un tiempo récord, se ha caído de hecho el tópico de la lentitud de la Unión Europea, porque en menos de un año ya teníamos la campaña de vacunación coordinada para todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente del país más rico o menos rico, fuese el país más rico o menos rico, y ayuda también a algunos países no de la Unión Europea y los fondos de recuperación europeos. La salud.
es un gran reto. Tenemos la Estrategia Farmacéutica Europea, tenemos el Proyecto Unión Europea de la Salud. La salud también tiene que estar mirando permanentemente a las personas vulnerables, a las personas que están ya inmersas en la pobreza o con riesgo de pobreza, que cada vez hay más. Y, como digo, estamos entrenados. No hay que perder esta capacidad que ha mostrado la Unión Europea de trabajar, de legislar, de implementar, de poner en marcha políticas y acciones tangibles sobre la marcha. ¿Qué hay más tangible que una campaña de vacunación y unos fondos de recuperación? Ojalá sigamos con este ritmo y ojalá también la Unión Europea, con su gobernanza multinivel, en esta legislatura 2024-2029, tiene que trabajar mucho, tiene asignaturas pendientes, por supuesto, pero sepa seguir sincronizando y conjugando, por ejemplo, el que si los agricultores están reivindicando que no pueden sujetarse tan rápidamente a unos números, a unos datos que están implementándose con el Pacto Verde Europeo, con la transición ecológica y la transformación que conlleva, la Comisión Europea, nuestro gobierno, nuestro ejecutivo, nuestro gobierno europeo, sepa decir rápidamente, pues las tierras de barbecho, vamos aquí a flexibilizar un poco sus tiempos para que realmente se vea que estamos escuchando y nos estamos dando cuenta que igual en este tema tan concreto del tiempo de barbecho no estamos siendo muy realistas. Yo creo que conjugar el modelo regulatorio europeo con la realidad y conjugar el modelo regulatorio europeo y lo que es la Unión Europea, como he dicho antes varias veces, con políticas, vamos a decir así, políticas a favor de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, yo creo que es importantísimo. Y que en esta legislatura europea, estando entrenados, no podemos perder este impulso que nos ha dado el ponernos ante el espejo, la catarsis que ha zarandeado al mundo y a la Unión Europea y que ha dado lugar a dos grandes hitos, como es la campaña de vacunación y los fondos de recuperación Next Generation EU, que, por cierto, llevan implícitos la solidaridad intergeneracional en su propio concepto. Sí, sí. Yo creo que ya si os parece, si tenéis alguna pregunta, algún comentario los aquí presentes, algo que le queréis preguntar a... Sí, ahí, por favor. Hola, buenos días y muchísimas gracias por las intervenciones que me han parecido muy interesantes. Déjenme ironizar un poquito. Es una pregunta quizás irónica, ¿no? Cuando hablamos de la lucha contra la pobreza en Europa, ¿no? Pues siempre me da la impresión de que estamos hablando de la lucha contra la pobreza de nuestros pobres, de los europeos, ¿no? Tenemos un problema serio que es la migración, que toda la legislación que se está haciendo es para que no entren estas personas a engrosar a nuestros pobres europeos. Eso va a estallar, tiene que estallar. ¿Cómo desde Europa se está analizando y viendo y visualizando este problema que a medio plazo hay que darle respuesta? Porque podremos sacar de la pobreza a muchísimos españoles, italianos, belgas, pero hay otros a nuestro alrededor que están presionando. Por favor, si los que participáis nos decís el nombre y... Sí, soy Rafael Verástegui y vengo en representación de la Asociación Alternativa en Marcha. Muy bien, gracias. Vale. Bueno, quien queráis, sí, responder. ¿O qué hacemos? ¿Recuperamos varias? Venga, sí. Si hay varias, recuperamos varias. Hola, buenos días. Gabriela Jorquera, de Fundación Secretariado Gitano. Tengo 3 preguntas. Intentaré hacerlas lo más rápida posible. La primera, se ha hablado sobre la importancia de la participación de personas con experiencia en pobreza. Y creo que me ha llamado siempre la atención lo poco que entendemos el funcionamiento de la Unión Europea y sus instituciones y lo mucho que la apoyamos.
Esto pasa también porque a veces tenemos expectativas desmedidas con respecto a lo que la Unión Europea puede hacer frente a algunos temas. Quisiera pediros una reflexión sobre cómo podemos hacer para poder hacer llegar o poder explicar, divulgar de una mejor manera a personas que viven, que experimentan pobreza y que además, en el caso de población gitana, que experimentan niveles de exclusión social, de discriminación muy alta, ¿qué es lo que pueden esperar de las instituciones de la Unión Europea? ¿Qué es lo que la Unión Europea puede ofrecer? Además, pensando en el título, entre la utopía y la realidad, ¿cómo no generar? Porque la utopía, o sea, la Unión Europea es valores, principios, hay un núcleo utópico fuerte y eso también puede generar mucha frustración en las expectativas. ¿Cómo podemos trasladar lo que la Unión Europea puede ofrecer a la población especialmente excluida sin generar una inflación de expectativas que sabemos acaba inflando también el espacio que tienen los grupos políticos que son críticos y con lo que la Unión Europea puede hacer? Vale, estas son mezcladas en una de las dos preguntas. Y la segunda sería, me ha llamado, agradezco esta visión positiva y el rescate de lo que la Unión Europea, el entrenamiento en estos momentos difíciles, en estos años difíciles que hemos vivido y cómo la Unión Europea efectivamente ha reaccionado con valentía, con rapidez y asumiendo roles y espacios que hace algunos años habríamos entendido que son impensables. Cada vez enfrentamos temas que requieren, la pobreza es uno de ellos, la obesidad infantil, la discriminación, que requieren actuaciones transversales, no solo multiniveles, sino transversales, ¿no? Garantía Infantil es un buen ejemplo de ello. Incorpora salud, educación, comedores escolares, ¿no? Toca distintos temas con competencias muy distintas. Mi impresión es que es mucho más fácil la coordinación multinivel, es decir, que se coordinen en salud desde nivel europeo hasta nivel local, que la coordinación transversal, es decir, que se coordine salud con educación, ¿no? Y esto pasa a nivel, o sea, desde el nivel europeo hasta el nivel local. Enfrentamos cada vez más temas que requieren este tipo de coordinaciones transversales. ¿Cómo podemos hacer para que estas estrategias que desde Europa salen, que tienen cada vez más un enfoque transversal, logren hacerse realidad? Vale. ¿Alguna cosita más? Y habría una última y si queréis ya contestamos. Os pido brevedad, por favor, en las preguntas. Yo soy Marisa, soy una vecina de un barrio marginal, muy marginal, en Granada. No pertenezco de momento a ninguna organización, pero sí llevo 40 años viviendo en barrios marginales y viendo las situaciones de pobreza, especialmente con la gente sin techo de las calles. Aquí, cuando nuestro amigo Rafael, ha hablado, por supuesto, tengo contacto con todo tipo de gente sin techo en las calles, sin papeles, no importa de qué color, pero la realidad de la gente sin techo es que son invisibles. Tampoco he oído en ningún momento hablar de ellos aquí. Y me preocupa mucho porque tampoco oigo que en la Unión Europea se hable sobre esta gente o se den medidas para atenderlos. Son totalmente invisibles, no están empadronados porque no tienen casa, no existen, ni siquiera sabemos cuánto hay, pero lo que yo sí sé es que cada vez hay más. Entonces, para mí es muy importante que se haga muy visible la cantidad de gente enfermos de cáncer en la calle, gente de salud mental en la calle, en unas condiciones donde a veces delinquen para poder tener unos días una cama y una comida. O sea que no basta con las poquitas cosas que alguna gente caritativa hace de abrir un comedor, pero yo no veo que las políticas sociales en absoluto estén asimilando ni planteándose toda esta gente, que es mucha y cada vez más, y lo será más, que viven de forma inhumana. Los perros, los animales, hoy día están más protegidos que estas personas, con todo mi respeto al derecho animal.
Gracias. Contestamos estas y... A ver, porque ya tenemos poco tiempo. Si quieres que ellos formulen las preguntas rapidísimamente y ya pasamos a las respuestas y al café. Sí, muy rápido. Estando de acuerdo con el análisis que haces, Marisa, decirte que justo en la presidencia de España, en el anterior semestre, se aprobó en Asturias, en el Centro Niemeyer, el acuerdo, además suscrito por toda la Comisión Europea y liderado por la red de entidades que trabajan en Europa con las personas sin hogar, un acuerdo que va a ser vinculante y que yo creo que va a ser la hoja de ruta para futuro. Yo creo que eso es un avance y es muy importante. El optimismo. Hay optimismo. En el 2010 fue el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con unos objetivos cuantitativos de reducción en Europa de los índices de pobreza. Después de 10 años no se cumplieron, esto es más, aumentó. Tenemos el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y no vamos a buen ritmo. Ahora se plantea, con lo que hemos abordado en el análisis que nos habéis planteado y en las medidas, ¿no?, también unos objetivos. Es decir, se ha avanzado en cuanto a medidas y directivas, recomendaciones para combatir las situaciones de pobreza y de exclusión social, de vulnerabilidad y tal. Pero ¿cuál es la tendencia? Si hay un poder económico que marca las pautas y convive con estas desigualdades sociales, porque son las que los están generando, ¿cómo desde el nivel político se puede solucionar si no hay una implicación de las grandes economías y de las grandes fortunas y de ese poder económico que es quien marca la batuta, ¿no? Entonces, ¿hay optimismo? Venga, ya la última rapidísima, por favor. Sí, Patricia Durán, de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. Sí, la pregunta es corta. Quería saber cuál es la tendencia o el posicionamiento dominante en la Unión, en la Comisión Europea, con relación al paso de la unanimidad a esta mayoría cualificada o con relación a que los tratados sean vinculantes, porque realmente al final la metodología es importante a la hora de la toma de decisiones y de hacia dónde vamos. Gracias. Bueno, si os parece, os repartís. Sí. Y... Bueno, arranca, Susana. Rafael, ¿verdad? Rafael. Bueno, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que ha sido aprobado hace nada, lo he comentado también al principio, tiene sus luces, es un avance, pero efectivamente tiene también pues sus claroscuros, vamos a decirlo así, ¿no? A mí aquí destacar que me parece un gran acierto que en la reglamentación, en los 5 reglamentos principales, hay un apartado en el que se llama la atención sobre el proyecto Talent. El proyecto Talent yo creo que hay que trabajar muchísimo en él, porque también está ensamblado, por supuesto, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, porque es la formación en el país de origen. O sea, que las personas que a lo mejor algunas deciden luego no irse, pero que las que dejan atrás a sus familias, muchos, sus tierras, corren grandes riesgos para llegar a nuestras fronteras, realmente tengan una formación, lleguen por cauces legales, sea una inmigración legal, regulada, y que luego esto revierta en una mano de obra, en un empleo, que realmente también pueda la empresa europea, el tejido empresarial, pues poder contratar a esa mano de obra. Yo creo que esto es muy importante. Y luego el tema América Latina, todos los acuerdos, por ejemplo, digo América Latina por lo que has dicho, Rafael, de Unión Europea, pero también otros continentes, ¿no? Por supuesto África, pero bueno, hablo de América Latina por la modernización, la actualización de los acuerdos Mercosur,
comerciales, de los acuerdos con UE México, UE Chile. ¿Por qué digo esto? Porque ahí también hay que, más en el tiempo que estamos, también hay que vertebrarlo en relación a autonomía estratégica abierta, materias primas, semiconductores, tierras raras. Todo esto también revierte en todo el tema de antipobreza. Pero bueno, la migración sí quería volver a hablar del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, sus 5 reglamentaciones clave y, en concreto, el programa Talent. Luego, en relación a... Perdón, ¿tu nombre? ¿Perdón? Gabriela. Gabriela, yo he asistido a diferentes audiciones públicas en diferentes tiempos, desde que hice mi tesis doctoral, cuando se estaba preparando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, cuando se estaba preparando el proyecto de Constitución Europea, en los que el colectivo de las personas del colectivo gitano estaban allí hablando, les hemos escuchado, les han escuchado los eurodiputados, incluso en una iniciativa ciudadana europea. Primero era la iniciativa legislativa ciudadana europea, se cambió el nombre, por la que 1 millón de ciudadanos de un número significativo de países, son 7 para que sea paneuropea, puedan elevar a la Comisión Europea una invitación a que se inicie un proceso legislativo. Esta es una herramienta muy importante y lo digo tal. Y luego la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, además de otras comisiones, yo fundamentalmente trabajo como ponente en la AFCO, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero en la Comisión de Peticiones, que seguro que ya lo sabéis. Tal. Y luego el tema de las competencias, lo has dicho muy bien, Gabriela, o sea, la competencia, por ejemplo, de salud es una competencia de los Estados miembros, la competencia de educación, las políticas sociales en su mayoría son competencia de los Estados miembros. Ahí hay que pedir y pedir. También, que es muy relevante. Claro, exacto. Hay que pedir a los Estados miembros, a nuestros jefes de Estado y de Gobierno, cuando se reúnen en las cumbres europeas, en los consejos europeos, que realmente sepan a veces perder, entre comillas, un poco de la soberanía de los intereses nacionales para esa gran soberanía estratégica, voy a decirlo así, de la Unión Europea a favor de una soberanía europea real. Yo creo que esto es muy importante. Y la Comisión de Peticiones me parece un lugar de voz relevante. Y luego, respecto a lo que ha comentado Marisa, muchas gracias, Marisa, por tu intervención. Te ha respondido él en parte, ¿no?, en esta reunión tan importante. ¿No te ha respondido? Bueno, ahí has tenido un foro, ahí él ha dado luz a un foro en el que se habló de las personas sin techo. A mí me gusta siempre, no me gustan los sin techo, no me gustan los refugiados, no me gustan las personas refugiadas, las personas sin techo. Yo creo que hay que decirlo así. He venido de Granada hace unos días y bueno, pues Hannah Arendt, la filósofa, y permítanme, voy a aprovechar de decir orgullosa que acabo de publicar mi 4º libro europeo, 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea a través de la mirada de muchas mujeres y de cada una cómo ha ido vertebrando Simone Weil, Hannah Arendt, Angela Merkel. Hay 2 mujeres, una Hannah Arendt, que decía justo lo que acabas de comentar, Marisa, que realmente las personas que no están, vamos a decirlo así, empadronadas en ningún sitio, no parece que no son ciudadanos de ningún sitio, ¿no? Ella misma, que sufrió mucho por la Segunda Guerra Mundial y por todo el tema del nazismo y tal, lo decía. A mí me parece muy importante que haya una constatación real en relación al tema de vivienda, también un tema con transversalidad, también un tema que deriva y está conjugando, está enlazado, vinculado al tema de la pobreza, que haya realmente una vamos a decirlo así, que estén en un papel, en un documento, todas las personas, para que esas personas tengan un lugar, tengan un hogar, pero también puedan votar y también estén, por ejemplo, en la seguridad social,
europea también todo el tema de antipobreza. Muchas gracias por tu intervención. Solo una cosa. Sí. Para mí es muy importante el hablar de la ley de bienestar animal, no ha sido una tontería, pero me parece como mínimo que la Unión Europea, todos los que de alguna manera estáis viendo las necesidades de la gente, por supuesto es un tema muy complejo el tema de la gente de la calle, porque si no están en el censo, eso es, no existen, eso es. Pero ese no es el único problema, es que es imposible, los que no tienen papeles, que vienen de fuera, porque además ya que se los quitan, tampoco existen. Es muy complejo. Pero para mí sí es muy importante que con todo lo extenso, complejo, personal que hay ahí, se hiciera una ley para la gente que está en la calle y que no tiene absolutamente nada y que hay que estudiar uno a uno o a veces en grupos porque es muy variada, entonces no es una sola realidad, pero son personas, está claro, tienen necesidades. Hay gente con enfermedades terminales en la calle, con cáncer, con SIDA, que se mueren en la calle. Y esto, yo tengo conocimiento de eso, porque cada día estoy con ellos, con alguno de ellos, y me cuentan sus cosas, o cómo se encuentran, o cómo se apoyan uno a otro, pero sin ningún recurso. Nadie responde. La gente vuelve el rostro en la calle, pero la administración absolutamente mucho más. Nadie responde. No existen realmente. Sí. Necesitamos una ley que de verdad cubra esta crisis. Y yo, por último, Patricia, que el paso a la unanimidad a la mayoría cualificada, mil gracias, Marisa, tienes razón. A ver, ¿cómo lo ve el Consejo Europeo? Pues unos lo ven bien, otros no lo ven tan bien. Esto está también enlazado al tema de las soberanías, de los intereses nacionales, etc. Lo que sí es cierto es que aquí también ha habido un entrenamiento, porque y esto también es un hito, cuando se vincula la recepción de los fondos de recuperación europeos a la salvaguarda, al cumplimiento del Estado de Derecho, para unir una vez más a lo que es la Unión Europea, valores, Estado de Derecho, modelo constitucional europeo, a la recepción de los fondos, hay dos Estados miembros, Polonia y Hungría, que en un momento dado piensan en no votar, en no dar luz verde a esa vinculación, ¿no? Al mecanismo de condicionalidad se llama, cumplimiento del Estado de Derecho, recepción de fondos europeos. ¿Qué sucede? Que ahí había pensada una vía B para que si seguían ahí, que no iban a dar luz verde, pues bueno, es un tiempo excepcional, lo era más con la llegada del COVID-19 y había que dar luz verde. Ellos no se querían quedar fuera, porque ellos también necesitaban los fondos de recuperación europeos. Entonces votaron a favor, unanimidad. Luego ha habido penalizaciones, como sabemos. Pero yo creo que el propio devenir de la Unión Europea, y en esta legislatura se va a ver aún más con estos grandes retos, doble transición ecológica y digital, despertar geopolítico europeo, competitividad, reindustrialización de la Unión Europea de la salud y transversalidad, por supuesto, en el tema antipobreza. Yo creo que en la propia Unión Europea, y más si hay una ampliación, que es muy posible, tiene que, si quiere seguir profundizando en nuestro proceso de integración europea, tiene que pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada para agilizar el método de toma de decisión de la Unión Europea y las respuestas, a veces urgentes, en temas, por ejemplo, como la guerra en Ucrania, autonomía estratégica abierta, política de seguridad y defensa europea. Tenemos ya que hacer una pausa, pero si quieres hacer una brevísima intervención final, Caroline. Y ya hacemos la pausa. So can I still give a reply to the questions or not? Sí, hombre. Sí. I'll keep it brief. Eso es. Sorry. No, it's okay. But I'll keep it brief. I think the issue of migration is indeed a very important one. We also see it, for instance, within the associations, our local associations, which are a member of us working in Brussels. There is a lot of people
who are undocumented, who come to the associations, and we see a link with poverty here. I'm not a migration expert, but what we see within the work, what we do, what is very important is, one, to make sure that those people are also part of the conversation of policy-making processes, because there are a lot of negative images about undocumented people, but when policymakers have someone in front of them who explains to them how their rights are being violated, in what conditions they have to live, that even their only right in Belgium, there is one right for people who are undocumented, it's the right to healthcare, but even this right is very difficult to access. And when we have this direct conversation, it's a different conversation, and it's possible to make progress. So I think here we have an important role as well as civil society to make sure that also the voices of those people are being heard. With regard to the question on Roma people, how to make sure that because there is a big distance between policymakers and even at the national level, and citizens, but even much higher when we come to the European level. And I think here what is very important is that we need more communication from the European Union, but not only more communication, real dialogue with citizens, with people themselves. If I can give a concrete example, during the Belgian presidency, different events were organized, and we advocated that it's not only civil society, but also people themselves that can participate, also associations at a local level. And then it's possible for people to understand what the policies are about and to establish a real cooperation. On homelessness, thank you very much as well for bringing this topic up, because it's a very important topic. I think you're completely right that people in homelessness are not visible enough. I also agree with your demand for more regulation also at the European level. There are some initiatives at the European level. It's called the European Platform on Combating Homelessness. There is a specific objective to end homelessness by 2030. Then we're only talking about rough sleepers, not about hidden homelessness, like people living in garage boxes or sleeping with friends. But there is a dynamic going on, but it needs to be strengthened and it needs to be more ambitious. And I'll end with a question on optimism. Are there reasons for optimism? I think we have to, and I think there are some examples that can give us some optimism. For instance, if I can look at the Belgium level, when dealing with the consequences of the COVID crisis and also the economic impact also on vulnerable people, there were some good policies that were being taken to protect people, particularly vulnerable people. Also, this legislation within Belgium, the social benefits, the lowest incomes have been increased, not above the poverty threshold as we have been requested, but still we see an impact on the poverty statistics. So policy can work, but it needs to happen. And I think how we can have an impact here as representatives of civil society, of universities, of researchers, of citizens themselves, is to work together and to make sure that our voices are being heard and the messages are being heard. What we see with the Belgian Poverty Network, what works is when people cannot deny it anymore. When it's in media, when we knock on doors of politicians, within the parliament, within the government, then something can change. And I think if we can do this within an alliance, we can make a change, and there can be reasons for optimism. Thank you. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta última reflexión de Caroline, ¿no? Que si hay presión mediática, social, etcétera, pueden cambiar las cosas y que al final todo depende de la voluntad política de los actores para que se produzca el cambio.
Pues muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Caroline. A ti, Andrés. Tenemos 15 minutillos para un café y luego ya volvemos con las candidatas. Muchas gracias.